Hoy haremos un vídeo diferente, pero igual de edificante. ¿Alguna vez has pensado en lo siguiente? Si Dios me ama, ¿por qué no me deja hacer lo que quiero? ¿Por qué en la Biblia hay tantas advertencias sobre cosas que no debería hacer? ¿Acaso Dios quiere limitar mi libertad? De seguro que sí te lo has preguntado. Vivimos en un mundo donde la libertad parece significar hacer lo que nos plazca. Pero, ¿y si te dijera que lo que Dios nos dice en la Biblia no son prohibiciones arbitrarias, sino advertencias llenas de amor? Como un padre que cuida a su hijo, Dios nos dice que nos alejemos de ciertas cosas no porque quiera controlarnos, sino porque quiere protegernos de daños que muchas veces no vemos venir. Pensemos en la infancia. Cuando nuestros padres nos decían que no tocáramos el fuego o que no aceptáramos dulces de extraños, no lo hacían porque querían arruinar nuestra diversión, sino porque nos amaban y sabían que el fuego quema y que hay peligros que un niño no comprende. Ahora, traslademos esa idea a nuestra relación con Dios. Nosotros vemos una pequeña parte del camino, pero Él ve el panorama completo. Nos conoce mejor de lo que nosotros mismos nos conocemos. Nos ama tanto que nos advierte sobre las cosas que pueden dañarnos, aunque en el momento no lo entendamos. En Juan capítulo 10 versículo 10, Jesús nos dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Dios no nos quiere limitar, sino darnos vida en plenitud. Hoy exploraremos 12 cosas que la Biblia nos dice que evitemos, no por imposición, sino por nuestro propio bien. Y cuando terminemos, tal vez veas que en realidad, Dios no nos está privando de nada bueno, sino todo lo contrario, guiándonos hacia lo mejor. Recuerda que si aún nosotros, siendo de un mal corazón, damos buenas dádivas a nuestros hijos, ¿ahora Dios, que es perfecto, qué nos dará? Acompáñame a averiguarlo. Sé que varias prohibiciones te sorprenderán, en especial la última, que no creerás el motivo del por qué lo hace. Comenzamos hablando de la mentira. A menudo, decimos que mentir es inofensivo, pero Dios nos prohíbe mentir porque la mentira nunca trae paz ni sana el alma. De hecho, la mentira puede destruir relaciones, causar malentendidos y crear una desconexión con la verdad. En el Evangelio, Jesús es conocido como la verdad, Juan 14 versículo 6, y al mentir, nos alejamos de su naturaleza. La mentira no solo daña a los demás, sino que nos hace vivir en una prisión de engaños, generando una falta de confianza y una vida llena de inseguridades. ¿Cómo podemos vivir plenamente en amor si no somos sinceros? Dios no prohíbe la mentira para restringirnos, sino para liberarnos. Cuando vivimos en la verdad, estamos más cerca de Él y de los demás. El mandamiento de no mentir es un llamado a la autenticidad y a vivir con integridad, lo que nos permite sanar nuestras relaciones y nuestra conciencia. La mentira solo trae temporales beneficios, pero la verdad nos da paz. El que dice mentiras no permanecerá en mi presencia. El que hace lo malo no permanecerá ante mis ojos. Salmo 101 versículo 7. El rencor y la falta de perdón. Dios nos manda perdonar, no porque quienes nos han ofendido lo merezcan, sino porque el perdón es la única forma de liberarnos del peso del resentimiento. Aferrarse al rencor es como beber veneno y esperar que la otra persona muera. En Efesios capítulo 4 versículo 31 y 32, se nos llama a dejar toda amargura, enojo y gritería, y más bien ser bondadosos, perdonándonos unos a otros como Cristo nos perdonó. No perdonar es darle al enemigo la oportunidad de sembrar discordia en nuestras vidas. El rencor no solo afecta nuestras relaciones con los demás, sino que también nos aleja de la paz que Dios desea para nosotros. Perdonar no significa justificar la ofensa, sino soltar el control que esa ofensa tiene sobre nosotros. Dios nos ordena perdonar para que podamos vivir con un corazón limpio, libre de las cadenas del odio y el dolor. El perdón es una manifestación de su amor hacia nosotros, y al perdonar, reflejamos ese amor hacia los demás. Sed amables unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, así como Dios también os perdonó en Cristo. Efesios 4 versículo 32. La avaricia, o el amor al dinero. Dios nos advierte sobre este peligro porque sabe que la avaricia puede consumirnos. El amor al dinero no solo es una trampa para el alma, sino que distorsiona nuestros valores y prioridades, haciéndonos creer que lo material es lo más importante en la vida. En 1 de Timoteo 6 versículo 10, se nos dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Vivir obsesionados con acumular riquezas nos aparta de lo que realmente importa: las relaciones, el servicio y el amor.
La avaricia nos impulsa a tomar decisiones que nos alejan de la bondad de Dios, buscando siempre más y nunca estando satisfechos. El dinero, por sí mismo, no es malo, pero el amor desmedido a él nos convierte en esclavos de nuestros propios deseos. Dios nos da recursos para vivir, pero no para que nos aferremos a ellos. En Mateo 6:24, Jesús nos dice que no podemos servir a Dios y al dinero. La verdadera libertad viene de entender que todo lo que tenemos es un regalo de Dios, y que nuestra satisfacción y paz no dependen de lo que acumulamos, sino de quién somos en Él. La avaricia nos lleva por un camino de insatisfacción, pero vivir con generosidad y gratitud nos llena de paz. El orgullo y la soberbia, dos actitudes que Dios condena porque nos alejan de su voluntad. El orgullo es la creencia de que somos mejores que los demás, mientras que la soberbia va aún más allá, al punto de creer que no necesitamos a nadie, ni siquiera a Dios. En la Biblia, encontramos advertencias claras sobre los peligros del orgullo. En Proverbios capítulo 16 versículo 18, se nos dice que la soberbia precede a la ruina, y la altivez de espíritu antes de la caída. Cuando dejamos que el orgullo controle nuestro corazón, nos alejamos de la humildad, una cualidad que Dios ama. Humildad no es pensar menos de uno mismo, sino pensar menos en uno mismo. Cuando vivimos con orgullo, cerramos la puerta al amor de Dios, que solo se encuentra en un corazón humilde y dispuesto. Dios no nos prohíbe ser humildes porque quiera someternos, sino porque la humildad es el camino hacia la verdadera grandeza en su reino. La soberbia destruye nuestra paz interior y nos impide ver la belleza de lo que Él tiene preparado para nosotros. Recuerda lo que nos dice Primera de Pedro 5 versículo 5, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Humillarnos ante Dios nos permite recibir su gracia y caminar en su propósito con un corazón limpio. El chisme y la calumnia, dos formas de maledicencia que afectan profundamente nuestras relaciones. A menudo, las palabras pueden ser más dañinas que las acciones. Los chismes y las calumnias no solo destruyen la reputación de las personas, sino que crean una atmósfera de desconfianza y división. La Biblia es muy clara sobre el poder de nuestras palabras. En Proverbios 16 versículo 28, se nos recuerda que el hombre perverso levanta contienda, y el chismoso aparta a los mejores amigos. Cuando difundimos rumores o calumnias, no solo estamos dañando a otros, sino que también nos estamos alejando de la verdad. Dios nos llama a usar nuestras palabras para edificar, no para destruir. En vez de alimentar el chisme, debemos ser fuentes de esperanza y paz. Al hablar, debemos preguntarnos, ¿esto edifica? ¿Esto refleja el amor de Dios? Cuando caemos en el chisme o la calumnia, damos lugar a la división y el dolor. Pero cuando elegimos hablar con verdad y amor, nos convertimos en instrumentos de unidad y sanidad. Recuerda las palabras de Efesios capítulo 4 versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. El juicio hacia los demás. En nuestra humanidad, a menudo caemos en la trampa de juzgar a otros, comparándolos con nuestros propios estándares, o peor aún, con nuestras propias fallas. Pero el juicio de Dios es perfecto, y el nuestro, limitado y defectuoso. Jesús nos dejó claras enseñanzas sobre el juicio. En Mateo 7 versículo 1 y 2, nos dice, no juzguéis, para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzguéis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, se os medirá. El juicio hacia los demás proviene de un corazón orgulloso, que olvida que todos somos humanos y que tenemos nuestras propias luchas. Dios nos pide que, en vez de juzgar, extendamos gracia y compasión, porque solo Él tiene la autoridad para juzgar. Juzgar a los demás es un reflejo de nuestra falta de misericordia y humildad. Cuando dejamos de juzgar, permitimos que el amor de Dios fluya libremente entre nosotros. En lugar de señalar los errores de los demás, debemos vernos a nosotros mismos con honestidad y compasión. Recuerda lo que nos dice en Romanos capítulo 14 versículo 10, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Cada uno de nosotros dará cuenta a Dios por sus acciones, y solo Él es el juez justo. Las malas compañías. La Biblia nos advierte constantemente sobre las personas con las que nos rodeamos. Las malas influencias pueden desviar nuestro camino, arrastrarnos a comportamientos que no reflejan el amor de Dios y alejarnos de nuestro propósito. En 1 Corintios 15 versículo 33, se nos dice claramente,
las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Las personas con las que elegimos pasar el tiempo tienen un impacto profundo en nuestra vida. Si nos rodeamos de quienes promueven el pecado o la indiferencia hacia Dios, estamos expuestos a caer en sus mismas trampas. Las malas compañías no solo afectan nuestra moral, sino también nuestra relación con Dios. En cambio, Dios nos llama a rodearnos de personas que nos edifiquen, nos inspiren y nos desafíen a vivir en su voluntad. Dios no nos prohíbe asociarnos con personas para que vivamos aislados, sino para protegernos. Él sabe que la influencia de los demás puede ser tan poderosa que, si no tenemos cuidado, podríamos perder nuestro rumbo. Por eso, al elegir nuestras amistades y relaciones, debemos buscar aquellos que nos acerquen más a Él. Como se dice en Proverbios capítulo 13 versículo 20, el que anda con sabios, sabio será, pero el que se junta con necios será quebrantado. El afán y la ansiedad excesiva. Vivimos en un mundo donde el estrés y la preocupación son constantes. Sin embargo, Dios nos llama a confiar en Él y a descansar en su soberanía. La ansiedad excesiva solo refleja nuestra falta de fe en que Él tiene el control de todas las cosas. En Filipenses capítulo 4 versículos 6 y 7, Pablo nos da un consejo claro: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La ansiedad no resuelve nada, pero la paz que viene de entregar nuestras preocupaciones a Dios nos libera. Vivir preocupados nos roba la paz, pero confiar en Dios nos da una tranquilidad que sobrepasa todo entendimiento. Dios nos invita a vivir con paz, no porque todo en nuestra vida sea perfecto, sino porque sabemos que Él está en control. La ansiedad y el afán nos alejan de esa paz y nos arrastran a la desesperación. Como dice en Mateo 6:34, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, bástele a cada día su propio mal. En lugar de preocuparnos, Dios quiere que confiemos en su provisión y cuidado. Y recuerda, si te está gustando este contenido, no olvides suscribirte y darle like al vídeo y dejadnos un comentario sobre qué te gustaría conocer acerca de la palabra de Dios. Así nos ayudas a seguir haciendo contenido como este. El abuso del alcohol, las drogas y otros excesos es un problema que afecta a muchas personas, incluso a aquellos que buscan vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Dios no nos prohíbe disfrutar de lo que Él ha creado, pero nos advierte sobre los peligros de caer en el abuso y la dependencia. En Efesios 5 versículo 18, se nos exhorta: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. El abuso de sustancias nos descontrola, nos aparta de nuestra verdadera identidad y nos impide vivir en plenitud. Lo que al principio parece un placer momentáneo, se convierte en una esclavitud que nos priva de la paz que solo Dios puede darnos. Además, el abuso de estas sustancias no solo afecta nuestra salud, sino que también nos aleja de nuestras relaciones y nuestro propósito en la vida. Dios quiere que vivamos de manera sobria y equilibrada. Nos da la libertad para disfrutar de la vida, pero siempre con moderación. El abuso de cualquier cosa nos consume y nos desvía de su propósito para nosotros. Como se dice en 1 Corintios 6:12, todo me es lícito, pero no todo me conviene, todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar de nada. La verdadera libertad viene de vivir bajo el control de Dios, no de ser dominados por nada. Las relaciones sexuales son un regalo de Dios, un acto sagrado dentro del contexto del matrimonio entre un hombre y una mujer. Sin embargo, fuera de este diseño divino, las relaciones sexuales pierden su propósito y su belleza. Dios no nos prohíbe disfrutar de este regalo porque quiera restringirnos, sino porque Él sabe que el sexo fuera del matrimonio trae consigo consecuencias emocionales, espirituales y físicas que pueden afectar profundamente nuestra vida y nuestra relación con Él. En 1 Corintios 6:18 al 20, la Escritura nos advierte: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometiere está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Este versículo nos recuerda que nuestro cuerpo no es solo nuestro, sino que es un templo del Espíritu Santo. Al vivir fuera del plan de Dios para nuestras vidas, especialmente en lo que respecta a las relaciones sexuales, estamos atentando contra la santidad de nuestro propio ser. Cuando nos apartamos de su diseño, las consecuencias son inevitables.
culpa, heridas emocionales y a menudo relaciones rotas. El sexo es mucho más que un acto físico, tiene implicaciones espirituales profundas. El matrimonio es el lugar donde este regalo se disfruta plenamente, donde el amor, la confianza y la intimidad se desarrollan dentro del marco de la unión conyugal. El diseño de Dios es perfecto, y cuando tratamos de reescribirlo a nuestra manera, nos alejamos de la plenitud que Él tiene para nosotros. La promesa de Dios es que, al seguir su voluntad, nos protegeremos de las heridas que surgen del pecado. El llamado de Dios es claro: vivir dentro de su diseño para nuestras vidas nos lleva a experimentar una paz que el mundo no puede ofrecer. Él nos invita a una vida de pureza y santidad, y aunque en este mundo hay tentaciones, tenemos la fortaleza para seguir su camino. La pureza no solo es una cuestión de comportamiento, sino de un corazón alineado con la voluntad de Dios. Como dice Hebreos 13 versículo 4, honroso sea en todos el matrimonio, y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Dios quiere lo mejor para ti. No hay mayor satisfacción que vivir según su voluntad, experimentando la plenitud y la bendición de un corazón limpio. La envidia es un sentimiento peligroso que consume el alma. Es la tristeza o el resentimiento por el bien o el éxito de otro, y aunque a veces se disfraza de una pequeña irritación, en realidad puede ser una raíz profunda que afecta nuestras emociones, relaciones y, lo más importante, nuestra relación con Dios. La envidia no solo destruye nuestra paz, sino que también pone en duda la bondad de Dios en nuestra vida, ya que nos hace pensar que lo que tenemos no es suficiente. En Proverbios 14 capítulo 30 se nos enseña que el corazón apacible es vida de la carne, pero la envidia es carcoma de los huesos. Este versículo nos muestra lo devastador que puede ser este sentimiento. La envidia corroe por dentro, destruye la paz y nos aleja de la gratitud por lo que ya tenemos. La envidia también distorsiona nuestra visión de los demás, convirtiéndolos en rivales en lugar de hermanos en Cristo. En vez de regocijarnos por los logros de otros, nos sentimos amenazados, como si su éxito fuera un reflejo de nuestra propia insuficiencia. La raíz de la envidia se encuentra en la insatisfacción. Cuando no estamos contentos con lo que Dios nos ha dado, caemos en la trampa de compararnos con los demás. Pero la Escritura nos recuerda que no somos llamados a vivir bajo la sombra de los demás, sino a celebrar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Gálatas 5:26 dice: no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. La envidia también puede llevarnos a la arrogancia o a la competencia, creando divisiones en nuestra comunidad. Nos aleja de la gratitud y nos impide disfrutar de lo que tenemos. Dios quiere que vivamos con corazones agradecidos, reconociendo que Él nos ha dado lo que necesitamos para su gloria. Para superar la envidia, debemos recordar que todo lo que tenemos es un regalo de Dios. Si vivimos agradecidos por lo que Él ha provisto, seremos libres de compararnos con otros. La solución a la envidia no está en conseguir lo que otros tienen, sino en aprender a ser contentos con lo que Dios nos ha dado. En 1 de Timoteo 6 capítulo 6 al 8, Pablo nos recuerda: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. Dios nos llama a vivir en paz con los demás, a alegrarnos por sus bendiciones, y a centrarnos en lo que Él tiene para nosotros. El verdadero gozo viene de ser libres de la envidia, y encontrar paz en su voluntad perfecta. Espero que te haya gustado este vídeo. No olvides suscribirte y darle like, así nos apoyas a seguir creando contenido como este. Recuerda que aquí aprendes y te edificas de la palabra de una forma diferente. Hasta una próxima ocasión. Dios te guarde y bendiga.